Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy, esta tarde, vengo a presentarles un tema muy curioso que se llama derivada de funciones. Imagínense, son las 11 de la noche, abren su libro de cálculo y lo primero que ven es la palabra derivadas. Respiren, porque hoy van a entender exactamente qué es, para qué sirve y por qué en realidad tiene mucho más sentido de lo que parece. El tema que vamos a desarrollar hoy es la derivada de funciones. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo funciona la regla de la cadena? ¿Y qué nos dicen las derivadas de orden superior? Voy a comenzar explicando el concepto central, que es exactamente una derivada. Imaginen, imaginen que están manejando un auto. En cada momento, eh, el velocímetro les dice que qué tan rápido va en ese instante preciso. Eso básicamente es lo que hace la derivada con una función matemática. Nos dice a qué velocidad está caminando en un punto específico. Más formalmente, la derivada mide la tasa de cambio de una función. Si tenemos la función f de x, su derivada en un punto nos dice cuánto varía el valor de esa función cuando x cambia un poquito. Gráficamente, la derivada en un punto equivale a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese lugar. Eh, Si esa pendiente es positiva, la función va en aumento. Si es negativa, va en descenso. Y si es cero, la función está momentáneamente en un punto plano. Una condición importante para que una función tenga derivada en un punto, su gráfica debe ser suave ahí, sin altos ni esquinas, sin esquinas abruptas. Y algo clave que hay que recordar, si una función tiene derivada, entonces también es continua en ese punto, aunque lo contrario no siempre se cumple. La derivada se escribe como f' de x o también como dy sobre dx. Gracias, Anthony, por la... mi nombre es Gabriel Cuno. Ahora que ya sabemos qué es la derivada, veamos cómo calcularla. En la práctica, para eso existen reglas que nos sirven para no tener que volver al límite cada vez. La primera regla es sencilla. La derivada de una constante es siempre cero. Tiene sentido, porque el valor fijo no cambia, así que su tasa de cambio es nula. Luego tenemos la regla de las potencias. Si tenemos x elevado a n, la derivada es n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado, la derivada es 3x elevado al cuadrado. ¿Sí? También tenemos la propiedad de la linealidad. Podemos derivar la suma, la resta, término a término, y si una función está multiplicada por una constante, esa constante simplemente se mantiene afuera. Por último, en esta sección, las reglas del producto. Cuando multiplicamos dos funciones, la derivada no simplemente multiplica las derivadas por separado. Se aplica la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la segunda de la segunda derivada. Perfecto. Muchas gracias, compañero Gabriel. Yo voy a continuar con lo que son las propiedades de la derivada y algunas funciones y sus funciones elementales. Continuando con las propiedades, les hablaré sobre la regla del cociente y las derivadas de las funciones más comunes.
Cuando dividimos dos funciones, la derivada se calcula así. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Es importante que el denominador no sea cero. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado sobre la e a la x, aplicamos la fórmula y obtenemos 2x por la e a la x menos x al cuadrado por e a la x. Todo dividido entre e a la x al cuadrado. Ahora, más allá de las reglas de operación, existen derivadas de funciones elementales que conviene tener memorizadas porque aparecen constantemente. La derivada del seno de x es coseno de x, como podemos ver en esta imagen. La del coseno de x es menos seno de x. La de e a la x es la de la de e a la x es e a la x, es decir, se deriva igual a sí misma. La del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y si la base del logaritmo no es e, la derivada lleva un factor adicional, que es 1 sobre el logaritmo natural de la base. Estas derivadas elementales son los bloques con los que construimos las derivadas de expresiones más complejas. Muy bien, hasta ahora vimos cómo derivar funciones individuales, pero ¿qué hacemos cuando una función está compuesta por otra función adentro? Para esto es que existe la regla de la cadena. Entonces, pensemos en esto. Una función compuesta tiene dos partes, al igual que una cebolla está compuesta por capas. Hay una capa afuera y una capa adentro. La regla de la cadena nos dice cómo derivar este conjunto sin perder ninguna de estas partes. Dicho de otra forma, primero derivamos lo que está afuera, dejando intacto lo de adentro, y después multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Veamos un ejemplo. La función de x es igual al seno de x al cuadrado. La capa de afuera es el seno y la capa de adentro es x al cuadrado. Entonces, lo que primero debemos hacer es identificar lo que acabamos de hacer, luego debemos derivar. La derivada de seno es coseno, mantenemos lo de adentro, que es x al cuadrado, lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro, que termina siendo 2x, y nos da como resultado coseno de x al cuadrado, todo esto por 2x. Entonces, viendo otro ejemplo, tenemos seno al cuadrado de x. Esto es igual a seno de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, lo que está afuera es al cuadrado. Lo bajamos y nos queda 2 por el seno de x. Ahora lo multiplicamos por la derivada, que es seno de x, que termina siendo coseno de x. Como resultado tenemos 2 por seno de x por coseno de x. Hay casos en los que se nos van a aparecer más de una capa, entonces solo seguimos la regla pero de forma encadenada. Para cerrar, vamos a ver qué pasa cuando derivamos una función más de una vez, lo que se conoce como derivadas de orden superior. La primera derivada nos dice si una función crece o decrece, pero si volvemos a derivar este resultado, obtenemos una segunda derivada, que nos dice algo más si la curva es cóncava hacia arriba o hacia abajo. En sí nos ayuda a ubicar los puntos de inflexión, que son los lugares donde la curva cambia la curvatura. Si derivamos una tercera o una cuarta vez, seguimos obteniendo más información sobre el comportamiento de la función a cada vuelta a grado del polinomio bajo 1. Veamos un ejemplo rápido. 1 de x igual a x cubo más 2x al cuadrado menos x. La primera derivada es 3x cuadrado más 4 menos 1. La segunda derivada es 6x más 4. La tercera es simplemente 6. Una constante. Y la cuarta ya es 0 porque derivar una constante nos da siempre 0. Estas derivadas sucesivas tienen aplicaciones muy concretas en la física, y la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es la aceleración. En economía nos ayuda a analizar cómo cambia la tasa de variación de costos o los ingresos. En resumen, la derivada es una herramienta poderosa que nos permite entender cómo cambian las cosas, las propiedades, nos dan las reglas para calcularlas de forma eficiente.
La regla de la cadena extiende ese alcance a funciones compuestas y las derivadas de orden superior no nos dan una visión más profunda del comportamiento de cualquier función. Bueno, esto fue la presentación del grupo 1 para cálculo 1. Gracias por su atención.